Shalom, amada comunidad. Estamos agradecidos con el Eterno por permitirnos estar en este espacio de Parachá en casa. Esto para tener tiempo de reflexión. Somos comunitarios fundadores de la Kehilá Yovel. Estamos en estos tiempos de virtualidad apoyando al Ministerio de Intercesión. Mi nombre es Néstor Castillo y mi esposa Inés Archila. Bienvenidos a esta reflexión de la Parachá Devarim. Mi esposa va a dar unos aportes a la presente. Devarim es el nombre en hebreo, que significa palabras. También se le da el nombre de repetición. Se le llama Devarim, palabras, porque este libro relata las últimas palabras que Moshe habló al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Y esto era una repetición de todos los mandamientos. De ahí el título común de Deuteronomio. Esta parachá va de Deuteronomio 1:1 a 3:22. Al leer este libro de Devarim, lo estudiamos y es muy interesante porque aborda varios temas, acontecimientos que pasó el pueblo de Israel en esos 40 años que estuvo en el desierto, después que fueron liberados de la esclavitud y salieron de Egipto. Moshe se dispone a relatar la historia de todo lo que pasaron sus padres, recordándoles por dónde habían transcurrido, por los problemas que pasaron y cómo los superaron y cómo esas pruebas habían puesto en apuros al pueblo de Israel y cómo Elohim los ayudó a poder sobrepasar estos obstáculos. Moshe relata cómo pasaron esa travesía en el desierto, de cómo se colocaron jueces y cómo se delegó parte de las responsabilidades que tenía Moshe y de cómo se enviaron espías para ir a explorar la tierra prometida, viendo cómo el Señor les proveía alimento por 40 años cada día y justo cesó cuando estaban entrando en la tierra prometida. Se necesitaba formar una nueva generación, prepararlos para que estuvieran dispuestos a crecer en el Señor para poder conquistar la tierra prometida, la cual fluye leche y miel. Amén. Por eso el libro de Devarim empieza así. En Deuteronomio 1:1 está escrito como empieza este libro. Estas palabras que Moshe dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán, es decir, en el Arabá frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Geseró y Dizahab. Esto no significa que no sean palabras del Eterno, sino que a su vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas, transmitidas por un instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que existe. Son palabras del Eterno por medio de Moshe,
como está escrito en Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. El día primero del mes 11 del año 40, Moshe les declaró a los israelitas todo lo que Adonai les había ordenado por medio de él. Sin embargo, como no son palabras dictadas directamente por Hashem, la base para las palabras del quinto libro de Devarim, o sea, Deuteronomio, ya está establecida en los 4 primeros libros de la Torá. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene toda la casa. De la misma manera, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Moshe, escritos con exactitud, para así ser el fundamento para el quinto libro de Devarim, Deuteronomio. Estos 5 libros, llamados la Torá de Moshe, son a su vez el fundamento para el resto de las escrituras. Los libros proféticos que fueron añadidos, empezando con el libro de Yehoshua o Josué, no cambian nada del fundamento, ni añaden al fundamento, como está escrito en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos de Adonai, tu Elohim. También en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32 está escrito: Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. El libro de Devarim se divide en 3 partes que corresponden a los 3 libros de Éxodo, Levítico y Números. Y es por eso que también es llamado Misné Torah, repetición de la Torah. Este libro de Devarim, Moshe lo escribió o lo dijo 36 días antes de su muerte. Les está recordando todo esto a la nueva generación. Amén. Ya no está hablando a la anterior generación, porque ya habían muerto, que fue un dictamen de parte del Eterno. Amén. Porque se rebelaron contra Elohim y por tal motivo no entrarían a la tierra prometida. Habla a la nueva generación, a los jóvenes. Estas palabras las está repitiendo nuevamente a los jóvenes para que no cometieran los mismos errores quienes de sus padres, quienes fueron rebeldes, no agradecieron por todo lo que hacían el Eterno por ellos. Desobedientes, hacían la Lashon Hará, murmuraban, blasfemaron contra Adonai, y Moshe lo que deseaba que esta nueva generación reflexionara sobre cómo la desobediencia insensante de sus padres los debilitó, y así poco a poco pensamos que es más fácil hacer lo malo y es más difícil escuchar la voz de Hashem, que nos invita a volver a Él. Y también que aprendieran que debían ser santos y apartados para Adonai, y no apartados de su presencia como la generación que no entró a poseer la tierra prometida. Y las palabras que Moshe dio a los jóvenes siguen presentes para estas nuevas generaciones, ya que encaja muy bien en esta parashá de Devarim, con referencia a la situación que vivimos en nuestro país.
crisis en varios aspectos, en la parte política, en la parte espiritual, en la parte social, en la parte cultural, en la parte familiar. Han surgido muchas protestas, tornándose en caos, con disturbios, muertes, terrorismo, saqueos, rebeldía, haciendo actos delictivos, siendo esta no la forma, porque cuando se actúa con violencia, se genera más violencia. Sí. Se vio que la mayoría eran jóvenes, y en esta parachá tenemos una reflexión para que los jóvenes se unan a ser forjadores de grandes cosas. Amén. Para sacar adelante a nuestro país, ya que es una generación joven, fuerte y valiente, para que puedan conquistar lo que el Eterno desea de cada uno, escogiéndolos como Yehoshua, Josué y Caleb, quienes no tuvieron miedo a lo que se iban a enfrentar, a grandes obstáculos, pero no tuvieron miedo, porque estaban confiados que Hashem Amén. estaba con ellos. Así, jóvenes, es tiempo de conquista, no de queja, ni de reclamos, ni de disensiones. Es tiempo de levantarse a conquistar conforme a lo que dice la palabra, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma Hashem, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ustedes van a conquistar para bien nuestro país. Amén. Participando y, ¿por qué no?, en el gobierno, llegando a ser esos líderes íntegros en todo lo que emprendan. Así es como se construye un país con valentía, con transparencia, con honestidad, y que el Eterno nos permita que tengamos estas nuevas generaciones, presidentes, gobernadores y en otros cargos de eminencia en nuestro país. Amén. Así Y sea. que tengan un corazón dispuesto a gobernar con la sabiduría que les da el Eterno. Tomen, jóvenes, las palabras que le dijo Adonai a Yehoshua o Josué. Nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarán en él, para que guarden y hagan conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harán prosperar su camino y todo les saldrá bien. Mira que les mando que se esfuercen y sean valientes, no teman, no desmayen, porque Adonai tu Elohim estará con ustedes donde quiera que vayan. Amén. A conquistar han sido llamados. Otro punto relevante que tenemos en esta parachá la vamos a ver en Deuteronomio capítulo 1, versículo 2, que dice: Por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Horeb y Cades Barnea. Vemos en este versículo que hay 11 días de camino entre Horeb y Cades Barnea. Les hubiera llevado 11 días para llegar, pero estuvo 40 largos años, esto por la rebeldía. Recordémosles, significa crecer. Si la fe es grande, camino es corto, pero les faltó fe. Esto es igual a lo que les faltó, que obediencia. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 3 dice:
el día primero del mes 11 del año 40, Moshe les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Esto nos corrobora que Moshe no les está hablando a las generaciones pasadas, les está hablando a una nueva generación. Leamos Números capítulo 20, versículo 12, que dice: El Señor les dijo a Moshe y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Moshe les dice: Elohim se enojó conmigo por causa de ustedes, porque tanta presión que hizo el pueblo sobre Moshe, que él en un momento dado de impaciencia como humano se desesperó, golpeó la roca, y esto hizo que el Eterno se enojara. Esto nos hace reflexionar que nosotros debemos ayudar a nuestros pastores, a nuestro pastor Raúl Rubio, al pastor Germán Balbuena, al Moré Dudu, al pastor Jorge Duzán, Henry Oyes, Jorge Brujes, Adán Hernández, y no les coloquemos cargas, por favor, ni les importunemos, ni mucho menos presionarlos o estar llamándolos en la madrugada, al menos cuando hay algo urgente por comunicar, para que así fluyan las innumerables bendiciones. Tenemos que apoyar a nuestros guías espirituales. Amén. Debemos orar por cada siervo que el Eterno nos ha dado en cada congregación. Intercedamos para que ellos sigan teniendo pastos verdes, alimento fresco, y se mantengan concentrados, a lo cual los llamó Hashem, no a problemas ni a tantas cargas que son colocadas por el pueblo. Oremos por los siervos para que reciban la sabiduría para dar alimento a nuestro espíritu por medio de la Rúa HaKodesh. Amén. Sí. Hay una frase muy conocida que dice: aquel que no conoce su historia está expuesto a repetirla. Moshe les recuerda a la nueva generación las acciones que provocaron que sus antepasados no recibieran las promesas de conquistar la tierra de Canaán a causa de la rebeldía. Fueron desagradecidos con Hashem de los múltiples milagros que hizo a este pueblo, liberándolos de la esclavitud, dándoles la salida de Egipto, la apertura del Mar Rojo, alimento, el brote de la roca, y esto los conllevó a que no vieran con sus propios ojos las riquezas de la tierra prometida. Por su falta de fe, no confiaron en el poder de aquel que hizo la promesa, murmurando, infundiendo temor en medio del pueblo. En el interior de sus tiendas se vieron como ellos mismos, como langostas diminutas. Por esto el Eterno no los dejó entrar en la tierra prometida. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 1, versículos 34 y 40? Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles
a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Por causa de ustedes, el Señor se enojó también conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esa tierra. Quien sí entrará es tu asistente, Josué, hijo de Nun. Infúndale ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. En cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se la he dado. Y ahora regresen al desierto, sigan la ruta del Mar Rojo. La tierra prometida prácticamente había sido entregada en manos de los israelitas y su confianza no debía estar en sus capacidades, ni en la fuerza o en sus estrategias. El Eterno estaba de su lado. Amén. Solo debían de poseer la tierra. La victoria estaba dada porque Adonai estaba de su lado, pero no le creyeron y fue así que decidieron su propia esclavitud. Esto nos conlleva a reflexionar de no cometer el mismo error dos veces o dar una mirada hacia atrás. ¿Cuántas veces hemos estado al frente de una situación imposible? ¿Cuántas veces hemos pensado que un milagro podía sacarnos de esta adversidad? Cuando ya todo se veía perdido, cuando ya no se tenía esperanza, la mano poderosa de Hashem salió al rescate, haciendo milagros. Pero nos olvidamos a medida que pasa el tiempo y nuevamente nos encontramos al frente de una encrucijada de la vida y volvemos a dudar y a dudar, a desconfiar, volviendo a buscar la respuesta en todos lados, en la gente, en la familia, en los bancos, en muchos medios más. Pero se olvida quién fue el que nos rescató en la pasada situación. Hagámonos esta pregunta, amados. ¿Qué tan importante es recordar el pasado? Así como dice una frase, el pasado está en el pasado y debe ser olvidado. Ciertamente hay recuerdos que hay que olvidar, como ofensas que nos hicieron, mentiras que nos lastimaron, todo lo que nos hizo daño solo debe dejarnos una experiencia. Pero también hay recuerdos que deben quedarse guardados en la memoria y un recordatorio que la fidelidad de Adonai nunca nos abandonará y que somos capaces de cambiar nuestra historia y así transformar la historia y el destino de nuestras generaciones futuras. Amén. Amados, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo ahora mismo para cambiar el pasado, para escribir una historia, para que nuestras generaciones sean diferentes? ¿Qué promesas hacer para el futuro, ya que se está propenso a repetir y repetir la historia de nuestros antepasados?
No seamos presa de la desconfianza, de la duda, de la falta de fe, de la tristeza, del dolor. Recordemos, el Eterno está de nuestro lado. No lo dudemos, nuestro Elohim ha hecho promesas a nuestra vida y estemos seguros que Él las va a cumplir. Confiemos plenamente, no dudemos. El tiempo es un espejo donde se debe reflejar nuestro futuro transformado, mejorado, en base de lo aprendido de los errores cometidos. De lo contrario, volveremos una y otra vez repetir el pasado. Detengámonos ahora mismo y hagamos promesa. Yo no repetiré la historia, creyendo que Adonai está a favor de nosotros y nuestro pasado cambiará. Eso sí, con la gran ayuda de Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach. Tengamos presente estas palabras y que sea rema para nuestras vidas. Las encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 17, que dice: el que atiende a la corrección va camino a la vida, y el que la rechaza pierde. También encontramos otras hermosas palabras que están en Deuteronomio 5:33, que dice: sigan por el camino que el Señor, su Elohim, les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida. Amén. En la tierra que van a poseer. Amén, amén, amén. Así que damos gracias, amados, por haber estado en este espacio de Parashá en casa. Y que esta reflexión de Devarim haya quedado en nuestro corazón para ponerla por obra y por acción. Shalom, para todos para todos y bendiciones. Bendiciones.